Próximo 25 de diciembre, mis hermanos, se va a subir un tirando bola que grabé con mi papá y mi mamá. Y mi papá se la pasó tirando chistes y madreadas. ¿Sabes lo que era para mí ver ahora a mi papá haciendo esas cosas? Dije, mi papá cambió un chingo. Y la estábamos llevando de puta madre hasta que un puto 24 de septiembre su corazón ya no pudo más y se me murió. Y se los juro, mis hermanos, fue como perderlo por tercera vez. Porque lo perdí cuando era niño, cuando supe que yo no era lo que él quería. Pasaron años, ahora me hice papá y puedo entender un chingo de cosas. Y perdoné a mi papá y hablé con él y lo volví a perder y se vino a vivir a Monterrey. Y yo le reclamaba cuando lo estábamos velando, ¿por qué te esperaste a llevarnos bien y te vuelves a ir? Y entendí lo que me dijo Gaby. Ahorita yo daría lo que fuera por volver a hablar con él. Por eso se los cuento, porque yo no sé con quién estén peleados mis hermanos, no me importa, pero se los digo de corazón. No sé con quién estés peleado, no vale la pena. Yo me aventé casi 20 años y no dejo de decirme todos los putos días que me costaba hablarle, juntarme con él otra vez. Y es fecha que me arrepiento. Y tenemos que entender a ser un poquito más tolerantes. Los jóvenes, si vive tu papá y tu mamá, deja de juzgarlos, deja de pensar que un día los vas a enfrentar y les vas a decir todas sus verdades. No lo hagas, te lo digo yo, se siente una mierda por dentro. Yo le reclamé a mi papá y no debía haberles reclamado una chingada. ¿Por qué? Porque después supe su historia. Después supe que mi papá lo educaron de otra manera que a mí. A mi papá, con todo respeto para mi abuelo, que en paz descanse, pero mi abuelo fue una mierda con mi papá. A mi papá le pegaban a diario. Y mi papá presenció cómo mi abuelo le pegaba a mi abuela. Mi papá vio cómo golpeaban a su mamá. Mi papá vio cómo se separó esa familia. Mi abuela abandonó a mi abuelo. Mi papá dijo, yo nunca voy a cometer esos errores. Mi abuelo también era alcohólico y dejaba sin comer a la familia. Me gasté todo, háganle como quieran. Mi papá era pedote, pero nunca me dejó sin comer. Mi papá nunca nos dejó hacia la deriva. Él fue mucho mejor papá que su papá. Y yo me considero mucho mejor papá que mi papá. Pero de eso se trata, de ir mejorando. Yo espero que un día Rodrigo y Azul sean mucho mejores papás que yo. Porque eso es lo que hemos hecho todos los papás. Tuviste una vida de mierda, por favor, que mis hijos no la vivan. Y mi papá hizo todo lo que estaba a su alcance para que mi vida fuera un poquito mejor que la suya. Y yo todavía le reclamé. Soy mejor papá que él, pero él fue mejor hijo que yo. Él nunca le reclamó nada a su papá. Si tienes a tus papás, habla con ellos y no los juzgues. A huevo que tus papás se han equivocado. Tú puedes decir, es que mis papás me traumaron. Sí, a veces pasa. Uno intenta hacer las cosas bien y llegan los errores. Pero ¿sabes qué? Ni modo, tus papás son humanos. Perdónalos, no los juzgues. Tú eres el hijo. Y les digo a los papás, también tienen que relajarse un chingo. Papá y mamá, tu hijo y tu hija, no eres tú. No es tu segunda oportunidad. No es, voy a vivir a través de mi hijo. No, tú ya viviste, culero. Ahora le toca a tu hijo. ¿Cómo me caga a los papás que mi hijo va a ser doctor igual que yo? ¿Por qué? ¿Qué tal que tu hijo no es bueno o no le gusta la medicina? ¿Qué tal que tú eres el mejor mecánico del mundo, pero tu hijo sería un excelente contador? Déjalo que estudie y se dedique a lo que a él le gusta. Aunque su trabajo te parezca una pendejada, aunque te parezca una putería, es muy su vida. Y si tu hijo la caga, porque los jóvenes la van a cagar eventualmente, lo perdonas, lo apoyas y lo ayudas, porque esa es la chamba de un papá y se chingó. Jóvenes, tengan paciencia, ser papá es horrible. Sí, yo no se lo deseo a nadie. Pregúntale a cualquier mamá lo que es que se te enferme un huerco. Estar 24/7 pendiente de un ojete que luego dice, mi mamá no me quiere. Pregúntale a cualquier papá. Imagínate que te quiten el 90% de tu salario para dárselo a unos culeros que ni las gracias te dan. Que a tu hijo le dicen, qué bonitos tenis, ¿quién te los compró? Mi mamá. Y tú, chica, tu madre, güey. Los pagué yo, culero. Es difícil ser papá, es difícil ser hijo, ni modo, pero te voy a decir algo que es mucho más difícil, pero vale la pena, es no andarse juzgando, no andarse reclamando. No te esperes para arreglar tus problemas con alguien, no te esperes para hacer esa llamada. Yo sé que no debo de pensar a futuro, no debo de pensar a pasado, es bien difícil vivir el presente, pero te digo neta, mis hermanos, piensa un poquito en tu yo del futuro. Antes de pelearte con un familiar, con un amigo, o de mandar a la chingada a todo, piensa cuánto daño le vas a hacer a tu yo mismo del futuro. ¿Cuánto te puedes arrepentir de no hablar con alguien, de no ver a alguien? Porque no sabemos, mis hermanos. Todo el mundo decimos, hay más tiempo que vida. No es cierto. La vida se acaba un día.